Hola, buen día. Acá los hermanos presentes, los hermanos maduros o más duros. Ok, puede pasar, perdón, una pequeña anécdota, un pequeño chiste. La escuela medical de hombres, un poco tarde, por cuestiones técnicas y por cuestiones especiales y ocasionales que se repiten solo una vez al año. Pero pensemos en la siguiente, como ilustración se puede llegar a decir. A ver si llegamos a cazar la idea inmediatamente. Porque en el día de la fecha, en este mismo momento, tal vez en alguna parte del país, o en otro lugar, en otra ocasión, en alguna otra parte del mundo, a estas mismas horas, podría estar sucediendo que un grupo numeroso de personas, o con muy pocas personas, seguramente habrá muchos invitados, tal vez, y mucha decoración de por tanto. Cierta decoración, preparación, colores o no, depende de la ocasión. Incluso podré preparar una lista de invitados. Seguramente si hay una lista de invitados, el que es invitado debería, por formalidad, llevar algún presente, ¿sí? Y entre paréntesis, no llevar el tupper. Ahora, si es que no llegan con dicha invitación, obviamente se van a estar restringido el ingreso. No van a poder ingresar. Mucha comida, mucha decoración, muchos colores. ¿Y por qué? Porque lo más honrado, lo más decoroso, es que es un evento importante. Ya sea, yéndonos un poco al ejemplo en sí mismo, ya sea una fiesta de 15, una fiesta de 18, un matrimonio, sea cualquier tipo de evento social, lo más importante es que hay invitados. Y cuando uno invita a alguien, queremos que ese invitado se sienta congraciado, importante, especial. En ese momento queremos que se sienta alabado, entre comillas. No queremos que, esta es la fiesta, o sea, literalmente abre la puerta, esta es la fiesta, no le gusta y se va. No queremos que el invitado se vaya, queremos que el invitado venga, se siente, se acomode, se sienta a gusto y no se vaya a la primera. Esta es la idea que va a presentar a lo largo, parte de lo que ya veníamos viendo en semanas pasadas, pero acá empieza en el versículo 7 que lo leyeron la semana pasada. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pensando en esta idea en mente, si hacemos algún evento, ya sea cualquiera, queremos que haya invitados y que esos invitados se sientan a gusto. Queremos recibirlos. Vamos a orar para entender esto mejor. Padre Celestial, gracias por estar nuevamente en tu casa, gracias por estar con los hermanos varones en la escuela dominical, gracias porque nos permites nuevamente levantarnos, nuevamente congregarnos, nuevamente saludarnos los unos a los otros, Señor. Y realmente es un buen espíritu estar los hermanos unidos, Señor. Pero también sabemos que allá afuera hay muchos que tal vez no pueden experimentar esta dicha, esta gracia de poder cantar alabanzas y gloria hacia ti, Señor. Pedimos que también nos des un corazón valiente y lleno de cariño, de ternura, lleno de tu amor para con otros, Señor, porque ellos también merecen ser recibidos en tu iglesia, Señor. Pedimos tu bendición por todo lo que se va a enseñar, lo que se va a compartir, que sea para tu honra y gloria, en tu nombre amado. Amén. Y ahora, ¿por qué queremos que esos invitados, todos los que asistan a dicho evento, sea cual fuere, sean invitados, se sienten a gusto, vengan y se acomoden apropiadamente? Porque queremos que sea un evento para recordar a futuro, que todos puedan recordar, yo fui a tal evento, yo fui a tal ocasión, con tales personas, que tal vez no me acuerdo los nombres, pero realmente me sentí cómodo, me sentí a gusto. No me sentí menospreciado, ninguneado, no me sentí como un bicho aparte. Realmente me sentí recibido, aceptado dentro de ese evento. Ninguno de esos invitados quiere pasar cosas vergonzosas en dicho evento. Y es eso lo que va a pasar acá, lo que Pablo está refiriendo a partir del versículo 7 en este momento. Pero ¿por qué queremos querer que haya invitados y se sientan cómodos?
recibidos los unos a los otros, dice el versículo 7, pero porque básicamente somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo, y a su vez un cuerpo está compuesto de muchos miembros, diferentes miembros que deben recibirse los unos a los otros. Pero es aún más curioso el detalle que se presenta en esa pequeña palabra, el verbo recibirse, en esa pequeña acción. Porque si examinamos a profundidad en el contexto romano es admitir a la amistad u hospitalidad. Admitir a la amistad u hospitalidad. Recordemos, ¿sí? Estamos en el libro de Romanos, la capital del imperio en esos tiempos, un montón de culturas, tanto gente de buen poder adquisitivo como de bajo poder adquisitivo, gente con un alto intelecto, gente con bajo conocimiento, y así diferentes dualidades, diferentes tipos de personas, diferentes personas tanto con buena fama como con mala fama. Y Pablo dice expresamente ahí, recibidos los unos a los otros, admitidos a la amistad u hospitalidad. Y me dirás, sí, más o menos lo hacemos, se practican ahí, es fácil darse la mano, es fácil abrirle la puerta, pero en ese contexto de la iglesia de Roma significaba abrirle las puertas de tu propia casa, porque no había edificios como iglesia hoy en día, la gente se reunía en casas, tal vez a una persona de mala fama, tal vez a una mujer ramera, tal vez a un ladrón, tal vez a un asesino. Y Pablo expresamente en el versículo 7 dice, recibidos los unos a los otros, admitiendo la amistad u hospitalidad. Pero ahí no queda, o sea, solamente el hecho de bienvenido a este evento, a esta ocasión, a esta celebración. Más adelante, en el capítulo 16, se menciona un montón de personas que no se da una biografía detallada de cada uno, pero hay un detalle particular en el Romanos 16, capítulo 16, versículo 16. Romanos capítulo 16, versículo 16 dice, saludaos a los otros, los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Vuelvo a leerlo. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Algún erudito presente de la presente iglesia sabe lo que quiere decir ósculos santo en ese contexto? ¿Alguna idea, sugerencia? Es una nueva palabra así para el contexto. Es como santo, algo así. ¿Ósculo santo? Un beso, literalmente. O sea, se dice tradicionalmente en la mejilla. Pero entendamos, en ese contexto, en la iglesia de Roma, muchas personas, y vos abriéndole la puerta de tu casa, siendo cristiano, no es lo mismo darle un beso, ya sea en la mejilla, o en la frente, o en la barba, ¿sí? Era otro tiempo, otra cultura. A una persona que te cae bien, que a una persona que no te cae bien, a una persona desconocida. No sé si vamos dimensionando un poco lo que quiere decir esa frase, recibidos los unos a los otros, a todas las personas. Personas que tal vez no estaban dentro de la lista de invitados. Pero es esto lo que está enseñando en el versículo 7. Los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Todas las personas debían ser recibidas dentro de esa casa, iglesia. Y como decía, varios de los creyentes que se están convirtiendo, creciendo en la fe, los que aceptan a Cristo como su Salvador, en un primer momento, en esa cultura romana, eran considerados como perros gentiles. Eran la escoria de la sociedad. O sea, si bien tenían una alta posición dentro del mundo, los ciudadanos romanos, a la luz de otros pueblos, de países vecinos en esos tiempos, ¿qué me va a enseñar este romano? Era considerado la escoria del mundo. Todas las personas que estaban en la ciudad de Roma
deberían ser recibidas en las casas, iglesias que allí estaban, y saludarlos, como decía, con ósculo santo, ya sea un beso en la frente, en la mejilla o en la barba de esos tiempos. ¿Será por eso que tal vez Judas Iscariote le dio un beso literalmente a Jesús? O sea, lo traigo a memoria, pero para que entendamos la naturaleza de este saludo, de aprecio, de invitación a cualquier persona en esos tiempos. Pero acá el escritor, o tal vez dentro de uno mismo, dice: no quiero saludar a aquella persona desconocida, no me cae bien, no es de mi agrado, no es una opción o una pregunta, es directamente una orden, siguiendo el hilo de lo que se veía viendo antes. En el capítulo 14, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es una orden, como también Cristo nos recibió a nosotros cuando éramos viles y pecadores. Si recordamos una de las enseñanzas de Jesús en Juan capítulo 10, en Juan capítulo 10, versículo 16, Juan capítulo 10, versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán así mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿A quiénes se está refiriendo Jesús en este contexto cuando dice a otras ovejas? En Juan capítulo 10, versículo 16. ¿Se refiere a los de la nación de Israel propiamente? ¿O a quiénes se refiere con esta palabra a otras ovejas? Gentiles. A los gentiles, muy bien. Y realmente Jesús no vino a morir solamente por la nación de Israel, mejor dicho, por los pecados de la nación de Israel, sino vino a morir por todos los pecados de todas las personas. Es esto lo que quiere decir según recibirse, porque hay varias ovejas que no pueden ser, que no son aceptadas dentro de otros grupos, entre comillas. Mateo 9:36. Siguiendo con esta idea. Mateo capítulo 9, versículo 36 dice que al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nuevamente, otras ovejas que no son de este redil y necesitan un pastor. ¿Quién va a ir a recibirlos? Pues recordemos el versículo 7. Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Mateo 10, 16. Obviamente, un poco de prudencia también en este acto de recibirse los unos a los otros. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hay que ser precavido, cauteloso, porque realmente, si bien la orden es inmediata, pero también hay huestes enemigas. Hay fuerzas demoníacas que no se pueden entender, pero es así como obra Satanás. En Lucas capítulo 15, versículo 7, Lucas capítulo 15, versículo 7. Lucas capítulo 15, versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Allá afuera muchas personas merecen la invitación y estar dentro de la iglesia, como Cristo también nos perdonó.
si el Hijo de Dios, perfecto y libre, estuvo dispuesto a introducir pecadores dentro de la familia de Dios, ¿cuánto más así deberíamos hacerlo los creyentes? En Colosenses 3:13 se menciona de la manera que Cristo nos perdonó, así también deberíamos hacerlo nosotros. Nosotros no teníamos nada bueno, refiriéndome a los cristianos, no teníamos ninguna posibilidad de introducirnos dentro de la familia de Dios, no había nada. Dios voluntariamente, según Juan 3:16, respondiendo dos preguntas allí en ese versículo, ¿por qué Cristo vino? Por un amor a la humanidad. ¿Cuánto más los pecadores deberíamos estar dispuestos a aceptar a las personas y a los nuevos hermanos a pesar de ciertos desacuerdos o discusiones o asuntos propios de conciencia? Volviendo a Romanos capítulo 15, siguiendo con esta idea de por qué debemos recibirnos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, Romanos capítulo 15, versículo 8. Romanos capítulo 15, versículo 8. Ahora nuevamente una pregunta. ¿Por qué entonces es que debemos recibir a estas nuevas personas? Romanos capítulo 15, versículo 8 responde: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Versículo 9. Y para los que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito ahí más adelante varias citas del Antiguo Testamento. Dice la pregunta, ¿por qué debemos recibir a esas personas en este contexto, a los gentiles? Porque básicamente responde porque Cristo también lo hizo. Cristo no tenía ninguna obligación, ningún deber de ir y buscar a aquello que se había perdido. En Filipenses 2:5, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué debemos recibirlos a esos gentiles que tal vez tengan mala fama en ese contexto romano? Porque Cristo vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Por qué debemos recibirlos? Porque Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, según Romanos 15, 8. Ahora, ¿para qué Jesús vino? Según el mismo versículo, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Estos son tres propósitos por los cuales Cristo vino, según este versículo, según este contexto. Y si recuerdan un poco, en Juan 3:16 responde a dos preguntas básicas. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? Lo responde explícitamente Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y para qué vino? Lo responde más adelante. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, volviendo a la idea del versículo 7, ¿por qué debemos recibirlos? Porque Cristo mismo lo hizo y porque Él amó a todo el mundo. Una pregunta complementaria ahí, ¿para qué vino? ¿Para qué nos vino y nos recibió? Para que ninguno se pierda. Y no es que lo estoy inventando, o sea, un capricho, sino que lo dice explícitamente allí en Romanos capítulo 15, siguiendo el hilo de lo que se venía enseñando más antes, y teniendo en cuenta el contexto cultural romano, que realmente había muchas personas que debían ser recibidas en ese contexto a casas, iglesias.
para la gloria de Dios Padre. Sí, hay varios versículos que mencionan a la gloria de Dios expresamente. Es curioso cómo que se presenta uno de los últimos milagros de Jesús antes de su muerte misma y de su resurrección. Pero en esa conversación que tuvo con las hermanas de Lázaro, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y por lo que se da a entender en ese contexto en Juan capítulo 11, muchas personas conocían a este Lázaro. Muchas personas entonces, cuando escucharon aún más el nombre Jesús viene, seguramente muchas más personas se acercaron. No estaban todavía en Jerusalén, estaban cercanos, pero muchas personas de diversas culturas, rangos, con muchas características fisiológicas, muchos pensamientos suyos, se acercaron y a ver, ¿dónde está Lázaro? Todos cuando salió de la tumba Lázaro se quedaron con la boca abierta para la gloria de Dios. Y pensando un poco cuando Jesús nació en la tierra, pues sí, obviamente nació en la tierra, pero si recordamos cuando vino y lo anunció a los pastores que estaban en aquella región cercana, puede ser un versículo un poco olvidado, pero es muy hermoso como lo cierra en esa cita. En el nacimiento de Jesús, cuando estaban los pastores cercanos allí, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con la nación de Israel. ¿Qué piensan? ¿No? No. Es verdad, no dice eso. Vuelvo a leerlo correctamente. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y realmente es esto lo que se menciona acá, uno de los propósitos por los cuales Cristo vino. Y para que los gentiles, según el versículo Romanos capítulo 15, versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Porque nuevamente no había nada bueno en nosotros. Estamos literalmente cada uno de nosotros envueltos en nuestros delitos y pecados, en la miseria misma. Podríamos haber nacido en un hogar medianamente bueno, moderado, entre comillas, bueno, porque ninguno es bueno, no hay justo ni un uno, se menciona en Romanos capítulo 3, versículo 10. Pero realmente todos estábamos rumbo al infierno antes de conocer a Cristo. Realmente, la única forma de poder expresar esta gloria a Dios es porque Cristo vino y murió. Y por esa misericordia que Dios nos mostró, es que podemos glorificarle a Él y participar en esta gloria hacia Él, como está escrito. Y ahí empiezan las diferentes citas del Antiguo Testamento. Siguiendo en el versículo 9, Romanos 15, 9, después de los dos puntos: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dicen: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, el que levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Si bien parecen un poco complicados dichos versículos, porque digamos, están tomados del Antiguo Testamento, recordemos la idea principal por la cual viene, según el versículo 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Pablo, el escritor, citando tanto el Antiguo Testamento, pero particularmente de la ley,
de los profetas y de los salmos. 3 divisiones que acostumbra el pueblo, la cultura israelí, pero realmente Pablo, conociendo que la cultura romana había tanto nuevos creyentes gentiles como cultura judía que realmente conocía la palabra de Dios, que conocía esto particularmente que se mencionaba antes de los ósculos santos, y todo inteligentemente Pablo citando: sé que ustedes son la nación de Israel, sé que ustedes son un pueblo escogido, pero miren lo que dicen estos escritos: yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Alegraos gentiles con su pueblo, alabad al Señor de todos los gentiles y magnificad de todos los pueblos. Estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles, y los gentiles esperarán en él. No hay, si bien se presenta una división entre gentiles y los judíos, pero la idea principal es que se va a levantar, según en la última cita, la raíz de Isaí, refiriéndose a Jesús mismo. Porque si recuerdan en Juan 10, hay muchas ovejas dispersas y desamparadas. Incluso mismo dentro de la nación judía israelita, hay muchos que no conocen a su propio Mesías. ¿Y cuál es la obligación del cristiano, del creyente, de uno de los miembros del cuerpo de Cristo? Volviendo a versículos atrás: recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Estos pasajes que cita Pablo evidencian que Dios también tiene la intención de que los gentiles lo alaben. Porque en lugar de estar divididos sobre asuntos de discordia y solo opinión, es que todos los creyentes deberíamos estar unidos solamente en la persona de Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es esta lo que Pablo está diciendo, invocando en estos versículos. Porque así como se dice popularmente, el último que se pierde la esperanza, y sí se puede llegar a pensar así en momentos, pero los que somos cristianos esperamos ansiosamente el regreso de Cristo y que venga a buscar a los suyos. Pero ¿qué de los que no tienen esta esperanza? Y esto lo traigo un poco en particular si bien en cierta confrontación, no respondan por favor. ¿Cuántos de los presentes estuvieron dispuestos? Voy a tratar de citarlo a ver si alguno, parafraseando así para no meter nombres, estuvo dispuesto a sentarse cuando venía un hombre borracho, que varios lo conocen seguramente las pasadas cuando vienen a la iglesia, y le compartieron algo del Evangelio. Piénselo, porque nuevamente estoy hablando a hombres adultos, supuestamente hombres, cabezas de iglesia, cabezas de hogar. Otro ejemplo, seguramente se recordarán de un hombre que tenía, lo voy a decir fuera de cámara, que tenía como un bulto acá en el cachete, ¿sí? ¿Cuántos de los hombres presentes están dispuestos a recibirlo, a ese hombre, dentro de la iglesia? Un poco de fuera de cámara. Sabemos que hay nuevas personas que vienen a acercarse a pedir algo de alimentos no perecederos. ¿Cuántos de los hombres presentes estamos dispuestos a recibirlos a dichas personas? No respondan. Cada uno dentro de su propia conciencia va a tener que rendir cuentas delante de Dios de por qué recibí o no a esta persona. Y esto también lo pongo en contra mía, porque si bien es fácil, digamos, estas preguntas exponerlas delante acá un poco, pero
no es fácil tratar con las personas. Cada uno tiene sus diferentes ánimos y no es lo mismo estar un domingo en la mañana todo perfumadito entre comillas y sí, muy alegre, muy dichoso, pero en un domingo en la tarde uno ya tiende a estar más cansado y tal vez se presente una nueva persona. ¿Hay reunión en la tarde? Quiero entrar. ¿Quién lo va a recibir en esa reunión de la tarde? O sea, un miércoles, o sea, una reunión de jóvenes. ¿Quién? De los hermanos creyentes, de los hombres que tal vez nos consideremos fuertes, según el versículo 15:1, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Quién de esos hombres va a estar dispuesto a recibir a los otros, a las otras ovejas que no son de este redil? Porque, nuevamente la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué debemos recibirlos a esas personas que tal vez no nos agraden a primera vista? Porque digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Para qué? Para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Lo está respondiendo el mismo versículo. Versículo 13, cerrando esta idea. Voy a leerlo de largo y después algunas preguntas. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vuelvo a leerlo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, según este versículo, según Romanos capítulo 15, versículo 13, ¿cuál es la fuente de todas las bendiciones? Respondan con el versículo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza, ¿cuál es la fuente de nuestras bendiciones? El Dios de toda esperanza, ¿sí? Tal cual lo responde el versículo. ¿Cuál es la medida de dichas bendiciones según el versículo? La medida, la capacidad. La abundancia, muy bien. Dice literalmente, os llene. ¿Cuál es el carácter de dichas bendiciones? Respondan con el versículo. Gozo y paz. Gozo y paz. ¿Cuál es el propósito de las bendiciones? Creer. Respondan con el versículo. Creer. Hay una Esperanza. perdón, bueno. Están bien lo que están diciendo y responden con el versículo, es verdad, está bien. Pero si notan, dice, versículos, palabras atrás, gozo y paz en el creer. Hay una coma literalmente. Y yo preguntaba la última pregunta, ¿cuál es el propósito? Abundar, dijeron, porque literalmente dice, ¿para qué? Eso responde a la pregunta. Para que abundéis en esperanza. ¿Y cuál sería el medio para dichas bendiciones? Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos experimentar? Bueno, obviamente los cristianos ya podemos experimentar en gran medida estas bendiciones. Pero los no creyentes, los que no conocen a Cristo, los que no son de este redil, se supone que los miembros de Cristo deberían estar dispuestos a recibirlos a todas las personas. Y nuevamente apelo a los hombres que son cabezas de hogar y los que van a ser también los que han exentos. Pero realmente es una orden, es un mandato.
recibirnos los unos a los otros, como también Cristo nos perdonó. Y si recordamos el contexto en esas casas, iglesias de Roma, era abrirle la puerta a un completo ajeno, desconocido, a alguien que no tenga nada que ver con la iglesia, tal vez a un ladrón, a un asesino, y recibirlo, admitirle la hospitalidad y con un ósculo santo, un beso, que se sienta a gusto, que ese invitado pueda decir, sí, me siento cómodo, quiero experimentar esas bendiciones, quiero volver a sentirme invitado. Esta es la idea que se presenta a lo largo de Romanos 15, 7 al 13. Volviendo a la pregunta principal, una de las preguntas, ¿por qué es que debemos recibirnos los unos a los otros? Porque Cristo nos recibió a nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Vamos a ver. Padre Celestial, Dios amado, Señor, gracias nuevamente porque nos permites estar en este momento en medio de una ocasión especial, pero también entendiendo que hay muchos allá afuera que tal vez no fueron invitados o no se sienten con esa necesidad de ser invitados. Señor, tú conoces mejor los tiempos, cuándo va a ser tu venida, pero nuestra obligación como cuerpo de Cristo es obviamente cumplir la gran comisión, pero también en consecuencia es recibirlos a todos ellos, a todas aquellas ovejas que están dispersas y desamparadas sin un pastor. Pedimos tu bendición por la siguiente reunión, que todo sea siempre para tu honra y gloria. En tu nombre amado. Amén. Amén. Bueno, ha terminado la primera hora. Ya está con nosotros hoy el orador especial que viene de Monte Grande. Está